naturaleza y vida, naturaleza y medio ambiente. Conéctese con el planeta haciendo clic verde con Harriet Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clic Verde, el espacio de medio ambiente de NTN 24. Es un gusto saludarlos. Preocupación por la presencia de pequeñas partículas de plástico en algunas especies de delfines manifestó un grupo científico de América Latina. Pese al llamado de diversas organizaciones en el adecuado manejo de este material, siguen registrándose situaciones como esta. El plástico sigue afectando diversos ecosistemas debido al impacto que produce pese a las campañas para detener esta problemática. Científicos inscritos al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras y a la Universidad Nacional del Mar de Plata en Argentina reportaron hace algunos días la presencia de microplásticos en el tracto digestivo del delfín franciscana Pontoporia blainvillii, una especie en peligro de extinción que sobrevive en las aguas costeras al sur de Brasil, Uruguay y norte de Argentina. La investigación de mamíferos marinos fue publicada recientemente en la revista internacional Marine Pollution Bulletin y evaluó la absorción de microplásticos en el aparato digestivo de esta especie en peligro. Según resaltó el estudio, fueron examinados diferentes tipos de microplástico, su composición e interacción con los sistemas biológicos del delfín franciscana. Los investigadores analizaron las muestras de tejido intestinal de 10 delfines hembras, siendo esta la primera evaluación técnica de impacto de residuos de plástico en esta especie marina. Y saludamos a esta hora de la mañana en Bogotá a Juan Armando Sánchez. Él es biólogo marino, escritor, además profesor titular de la Universidad de los Andes de Colombia. Bienvenido a Clic Verde de NTN 24. Es un gusto tenerle aquí con nosotros. Queremos saber en primer lugar qué tan alto ha resultado el impacto de materiales como el plástico que siguen llegando a los océanos y afectan la vida marina. Bueno, la pregunta es muy importante porque realmente tenemos una crisis desbordada de los microplásticos en el océano. Pues acabamos de ver que se han encontrado microplásticos en el aliento de los delfines. Y no es que ellos pues estén consumiendo bolsas de plástico o algo así, sino que partículas microscópicas del plástico están llegando al océano. Vienen en los ríos, ¿cierto? Vienen como el producto del desarrollo humano y se va acumulando en la cadena trófica. Entonces, hay pequeños organismos que comen esas partículas suspendidas y muchas veces pues no son capaces de distinguir entre un microplástico o una pequeña alga o un pequeño trozo de materia orgánica y al irse acumulando pues terminan en animales como los delfines y las ballenas. Y podemos decir que la crisis de los microplásticos en el océano pues está desbordada. O sea, llegó a un punto en que no se puede comparar con lo que habíamos medido eso en la historia. En ese sentido, ¿cuáles son las especies más afectadas? Inicialmente las especies que se alimentan de plancton. Entonces en el plancton son organismos que son suspensívoros, es decir, que se están alimentando de partículas que están flotando en el océano. Entonces puede que sus presas sean muy pequeñas, ¿cierto? Que sus presas sean pequeños granitos y a la hora de estar filtrando pues grandes cantidades de esas partículas pues no son capaces, digamos, de discernir qué es una partícula de microplástico con un organismo de verdad alimenticio, con una pequeña alga, con un pequeño fragmento de materia orgánica. Entonces, ahí viene el problema, que esto está confundiendo los organismos, pues, y ellos están tomando lo que esté suspendido en el agua, ¿cierto? Antes no estaban esas partículas y todo lo que podían tomar, pues, era potencialmente un alimento. Ahora no. Profesor, en el caso de los delfines, ante la preocupación de ese equipo científico de Argentina, ¿cuáles son las especies más afectadas y en qué lugares? Bueno, pues son las especies
las especies locales, ¿cierto? El delfín franciscano, creo que es una de ellas. Y esto ya lo han visto el año pasado en otras regiones. De hecho, lo vieron en el aliento, en la exhalación del delfín. Digamos, ahí fue donde encontraron las partículas. Como le decía, no es que ellos de pronto estén ingiriendo como tal el plástico, sino que el plástico está en los alimentos, en los peces y los crustáceos que estos organismos puedan tomar. Entonces ya es una crisis que pues que ninguna especie de la Tierra se salva. En los humanos pues han encontrado microplásticos en el líquido de la placenta, en los fetos humanos, en los espermatozoides. Entonces, pues nos llenamos de microplásticos. La razón, pues, es muy variada. Nosotros producimos microplásticos, pues, en las basuras que llegan al agua, pero también en el lavado de las prendas que son de poliéster y acrílico, que son plásticos. Entonces, cada vez que eso pasa por una lavadora, pues, se producen estos microplásticos muy pequeños, van por los desagües, eventualmente a los ríos y finalmente al océano. Y así hayan pasado por una planta de tratamiento, generalmente los microplásticos no, pues no hay una forma de filtrarlos por lo mismo pequeño que son. Otra fuente son el desgaste de las llantas de los carros. Entonces se producen unas partículas muy pequeñas, ¿cierto? De muy pocas micras. Y aunque la mayoría de esas pues quedan en el aire, pues en el smog de las ciudades, eventualmente con las lluvias vuelven y entran al ciclo del agua. Entonces, ese material particulado eventualmente va a llegar también al océano y pues en el océano se convierte en una partícula más suspendida que puede ser equivocadamente tomada como alimento. Profesor, ¿estos animales estarían incluso al borde de la desaparición por situaciones como esta? Los plásticos son disruptores del sistema endocrino en humanos y en el resto de mamíferos. Entonces, pues la verdad que si se trata de especies que están en el borde de la extinción porque sus poblaciones son muy pequeñas, pues aquí estamos agregando una fuente, digamos, de estrés, una fuente de potencial enfermedad en estas especies que no va a ayudar a su recuperación poblacional, obviamente. ¿Y cuáles son sus propuestas para proteger a estas especies marinas de la contaminación de plástico? Bueno, pues eso pues, es como hablar de la solución del cambio climático o algo así. Requiere pues unos esfuerzos colectivos, unos acuerdos mundiales muy grandes, ¿cierto? Debemos empezar a volver a las fibras naturales en los textiles. Y también pues debemos reducir el uso de plásticos de un solo uso, hacer unas campañas culturales, ¿cierto? Para no llenar los mares y los ríos de basuras que eventualmente al llegar, pues ellos con el efecto de la luz ultravioleta y el sol se van descomponiendo también en microplásticos. Entonces, pues se pueden hacer cosas, pero se requieren pues esfuerzos muy grandes, como lo equiparo pues al esfuerzo de frenar el cambio climático, porque pues son acuerdos muy grandes que se deben hacer. Señor Juan Armando Sánchez, biólogo marino de Colombia, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana en Clic Verde NTN 24. Harriet, siempre un gusto. Autoridades de España aseguran haber reducido las emisiones contaminantes por lo menos en un 7,6% durante los últimos 2 años, acercándose así a los compromisos en la lucha contra el cambio climático.
Según recientes registros, España disminuyó las emisiones contaminantes en un 7.6% en 2023 con respecto a 2022 y por lo menos el 38% respecto al año 2005. El gobierno manifiesta que estas cifras representan el éxito que han tenido las políticas de reducción de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo señala que las iniciativas en la lucha contra el cambio climático son acordes al desarrollo de la sociedad y de la economía. Las autoridades aseguran que la transición ecológica va por buen camino y destacaron que en 2024 el país pudo acercarse al 56% de generación eléctrica producida por energías limpias, al confirmar que se ha superado por lo menos un 50% de producción. Según sus cálculos, la red eléctrica cerró el 2024 con un incremento del 11% respecto a su producción en el año anterior y registró 149 teravatios hora, al mayor incremento, su mayor dato desde que se tienen registros. Afirmaron además que las emisiones de transporte por primera vez en una década disminuyeron un 3% con respecto al año 2022. Las mariposas son para muchos un símbolo de transformación, pero para los biólogos son pequeñas joyas repletas de información para medir los efectos del cambio climático en la Amazonía de Ecuador. En Ecuador, un país pequeño pero megadiverso, hay cerca de 4.000 especies de mariposas. Por su ciclo de vida son muy sensibles incluso a pequeños cambios en el ecosistema. En zonas tropicales no se han adaptado a cambios extremos de clima porque son procesos que toman miles de años. Ya regresamos con Clic Verde por NTN 24, el canal de las Américas.